siempre se habla de tipo de niño, algunas correcciones que hago a la presentación. No soy más profesor de la Universidad de Venecia porque soy en jubilación. En este sentido dependo de los servicios sociales, se puede decir, apartengo al Instituto de Previdencia. Appartengo también a la Universidad Pablo de Olavide. Un pequeño comentario sobre esto. Dirigo el doctorado a la Universidad de Sevilla y debo hacer una pequeña publicidad porque yo pienso que muchos estudiantes mexicanos desean trabajar al Archivo de las Indias y creo que sería interesante buscar de enviar mexicanos a nuestro doctorado. Se abre en internet UPO, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, y se encuentran todas las informaciones sobre esto. Después, las otras cosas son trágicamente verdaderas. He escrito estas cosas, he dirigido estas cosas, etc. Puede ser que Joaquín ha un poco exagerado, sea el papel de la microhistoria que el papel mío como historiador. Pero, ¿por qué hablo de microhistoria? Porque los alumnos han elegido esto sobre 4 temas que yo había propuesto y que cuatro temas que eran más es horrible. ¿Escucháis? Sí, ¿no? ¿Entendéis? Sí. Mucho trabajo pero yo creo que sí, de la microhistoria se habló mucho y que puede ser útil explicar lo que en realidad ha sido una moda de los años 80-90 y que ahora tiene características bastante diferentes de cuando nació, del momento en el cual nació. Pero pienso de organizar mi charla sobre 3 temas diferentes. El primer tema se puede titular hacer el historiador hoy, porque creo que hacer el historiador hoy es muy diferente que hacer el historiador cuando empecé yo y cuando empezó microhistoria también. Hoy la historia no es más al centro de las ciencias sociales, no es más al centro de la atención. Paulatinamente, especialmente en Europa más que en América Latina, la historia es bastante marginada y tiene una competencia muy fuerte de los mass media, de otros mass media. El libro no es, como era antes, por definición, el instrumento fundamental de la información, de la formación de la opinión pública sobre los hechos históricos. El segundo tema era en qué sentido nosotros historiadores somos también culpables de nuestra imaginación, nuestros retrasos, se puede decir. El tercer tema, finalmente, es microhistoria. Allora, empezamos dal primo perché io credo che sia muy importante. El trabajo, yo puedo salir de una definición de la actividad de historiador. Mi definición de la historia, del por qué hago historia, es que la historia es una ciencia, busca la verdad, ma es la ciencia de las preguntas generales y de las contestaciones locales particulares. En el sentido que nosotros estudiamos cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier biografía, etc., pero la valididad de nuestro trabajo es si hacemos preguntas generales que valen en el lugar, que nacen en el lugar que estudiamos, o en la situación, el acontecimiento que estudiamos, pero que podemos proponer a otras situaciones con contestaciones diferentes, infinitas y diferentes. Do un ejemplo irónico, se puede decir. Freud ha estudiado casos. Del caso se ha traído una relevancia general.
todos tienen el complejo de Edipo. Pero esta observación general es una pregunta general, cada uno tiene su complejo de Edipo. No decimos nada del complejo de Edipo local. ¿Cómo se puede decir? Hemos encontrado una pregunta, una relevancia general. La definición de historia para mí es esta: es inútil estudiar Veracruz, excepto por los veracruzanos, si nos interesa también los chinos, no porque en China hay una semejanza con Veracruz, sino porque en Veracruz nosotros formulamos preguntas. Antes ayer discutimos mucho de una pregunta general: ¿qué es una revolución? Puede ser que nuestras conclusiones son ancora muy lejanas de una conclusión verdadera, pero buscábamos una pregunta general sobre qué son las revoluciones, siempre parándonos en situaciones específicas locales. Yo creo que esta es una buena definición para entender nuestro trabajo. La relevancia en historia debe ser que nuestro trabajo local debe sugerir preguntas que valen en otras situaciones sin violar, se puede decir, la localidad, la especificidad del lugar, del acontecimiento, del lugar que estudiamos, de la situación que estudiamos. Saliendo de esta definición, es evidente que nuestro trabajo tiene dos reglas: una regla obligatoria y una regla importante. La regla importante es que nosotros trabajamos sobre la complejidad. La regla obligatoria, y triste, es que trabajamos por años sobre trocitos del mundo. No en el sentido microhistórico, pero siempre trabajamos sobre el local, 4 años de archivo por llegar a una conclusión. Complejidad y lentitud, esta es la característica de nuestra profesión. Hoy los mass media nos proponen el contrario: velocidad y simplicidad. Creo que esta es una modificación epocal por la historia. Nosotros nos encontramos en un sentido histórico general que ha cambiado completamente las reglas del juego. Un ejemplo: la tele nos dice continuamente cosas del tipo Hitler es como Stalin, son malos los dos, totalitarios, otras cosas así. La profesión del historiador es de decir: Hitler es diferente de Stalin, son malos, son totalitarios, lo que quieras, pero nuestra profesión es la diferencia entre Hitler y Stalin. Los más media nos proponen la simplificación y los logran. Hitler es como Stalin. Si hablamos por la calle con alguien, todos, grosso modo, el sentido común historiográfico es que esta simplificación es útil. Hitler es como Stalin, totalitarios. Esto produce efectivamente confusiones, yo creo, porque es la nueva perspectiva que nos sugieren los más media. Nosotros tenemos un nuevo enemigo. El enemigo es simplicidad y velocidad. Debemos recuperar la complejidad. Esto yo creo que sea el primer problema. El segundo problema es otro, que los historiadores pero tienen muchas culpas. Somos culpables de muchos retrasos. Hago 4 ejemplos de retrasos. Uno dedicado a vosotros antropólogos y los otros a otras ciencias. Empezamos ahora de la antropología. Los antropólogos hubieron una crisis fatal cuando leyeron el diario de Malinowski después de su muerte, porque se dieron cuenta de una cosa impresionante, que Malinowski decía: yo no creo a lo que he escrito, no creo a las reglas que encontré, creo que mi manipulación de los informadores de Trobriand sean demasiado violentas. Tenía una fortísima autocrítica de su autoridad. Era una autocrítica ¿cómo se puede decir?, de la retórica comunicativa que los antropólogos utilizan. Otro ejemplo.
Clifford Geertz se fue en Bali. 10 años después se fue Frederick Barth. Y Frederick Barth escribió un libro maravilloso que se llama Balinese Words, diciendo, pasaron 10 años, pero todas las reglas de los comportamientos de los balinenses, yo no le encontré. No sé, puede ser que en 10 años todo ha cambiado, pero las reglas de Geertz son normas demasiado rígidas. Nosotros debemos utilizar, dice Frederick Barth, modelos generativos, no prescriptivos, no fotográficos, se puede decir. Ahora, este tipo se puede decir, de política y de autocrítica de los antropólogos ha producido una grave crisis de autoridad. Los antropólogos justamente empezaron a discutir sobre su papel autoritario, discutiendo de esto. James Clifford ha escrito un famoso artículo sobre la revista Representations, que è intitolato Crítica del autoritarismo de los etnólogos y de los antropólogos. Ahora, esto ha producido también exageraciones de autocrítica. Por ejemplo, Trapanzano dice, ¿cómo podemos entender los marroquíes, nosotros que no entendemos ni nuestro vecino de despacho, etcétera? Cosas paradójicas, en el sentido que eran la destrucción de la posibilidad de conocimiento parcial, totalmente imposible. Pero esta crítica, autocrítica de la autoridad ha sido muy importante en antropología. Al contrario, los historiadores, nosotros tenemos ancora un lenguaje, una retórica autoritaria. Decimos, las cosas son así. Felipe II era este. Yo creo que una autocrítica del historiador sería muy importante. ¿Por qué? Porque necesita, siendo una operación de comunicación, nuestra actividad de historiadores, nuestra profesión necesita también de hablar con el lector, no autoritariamente, pero sugiriendo las vías falsas que tomamos, todos los percursos de la investigación. Escribir historia es un trabajo en 3 momentos: la investigación, años de archivo, la reducción de estos años de archivo en 200 páginas y después el esfuerzo de comunicar con el lector. Son 3 momentos diferentes y muchas veces nosotros imaginamos que hay un automatismo entre las 3 cosas. En realidad, yo creo que sería muy importante también para nosotros esta autocrítica de nuestras cosas. ¿Por qué? Porque el riesgo es que nosotros hablamos como si hablábamos de la verdad, como si la realidad sea totalmente entendida para nosotros. En realidad, nosotros trabajamos sobre la parcialidad de la verdad, verdades parciales, y el riesgo de la imagen que damos de la verdad es que hay la negación de la verdad. Todos dicen que los historiadores no pueden conseguir entender la verdad, porque la realidad efectivamente siempre cambia. Los historiadores escriben cada año el mismo libro. Esto es una característica muy importante de la historia, muy diferente de la ficción. Nosotros escribimos cada año 50 libros sobre Felipe II, porque 49 son estúpidos y uno inteligente. No, son perspectivas diferentes. Ma no podemos escribir 50 veces La guerra y la paz. Tolstoy, no podemos hacerlo. Debemos, en nuestra profesión, exactamente hacemos esto. Buscamos al infinito la verdad parcial, siempre parcial, porque la realidad siempre es más rica de nuestra profesión, pero cambiando siempre por perspectivas, encontrando vías nuevas. Puede ser que de los 50 libros sobre Felipe II, 49 son estúpidos, pero en realidad algunos son inteligentes, hablan del mismo a través de perspectivas, lecturas, imágenes diferentes. Sobre esto una nota. Por eso yo soy muy en contra de la
por muchas razones, de Hayden White, de lo que uniforma historia y fiction. Porque la historia busca una verdad específica, la verdad histórica, y los novelistas buscan una verdad, la verdad narrativa. Son dos verdades diferentes. Puedo dar otro ejemplo de Freud. Freud decía, hay dos verdades, la verdad de hecho y la verdad histórica. La verdad de hecho es un indicio, no es interesante. Y después hay la verdad histórica. Esta es la verdad. Y por él la verdad, como sabéis, era la matanza del padre originaria de la parte del grupo. Que esta es la verdad histórica, pero no dejó documentos de archivo, dejó documentos de nuestra psique. Esta es la verdad histórica. La verdad, de hecho, es la superficie, superficial, no es la verdad. Así, para nosotros buscamos la verdad histórica y no negamos la verdad que buscaba Tolstoy escribiendo La Guerra y la Paz, pero es otra verdad, es la verdad narrativa, otra verdad. ¿Qué característica tiene nuestra verdad? Tiene una característica que, con una metáfora sobre la religión judía, puedo esclarecer. Por los judíos, hablar de Dios, de la existencia de Dios, verdad es prohibido, porque Dios es muy nervioso y dice, se puede entender la existencia de los hombres, pero la existencia de Dios es una cosa que los hombres no pueden entender. ¿Qué es la existencia de Dios? Ahora, el deber de los judíos sería, en teoría, de ocuparse toda la vida de Dios sin jamás poder decir que existe. Yo creo que esto es muy semejante a la actividad de los historiadores. Nosotros hablamos de la realidad sin jamás poder decir, esta es la totalidad, esto es Felipe II. Pero toda la vida trabajamos sobre Felipe II, no yo, muchos, por buscar fragmentos de verdad. La verdad histórica es una verdad, como dice Ginsburg, indiciaria, no especialmente parcial. Nosotros construimos al infinito un acercamiento a la realidad. Volvemos a los retrasos. Segundo retraso, son todos retrasos un poco paradójicos, pero creo interesantes por poner nuevas cuestiones a los historiadores. Un retraso muy importante para mí es el retraso en relación con los economistas. ¿Por qué? Porque toda la teoría económica de hoy fracasó. No fracasó porque Irlanda está teniendo problemas financieros. No, fracasó porque la teoría económica ha sido construida sobre una imagen falsa que ahora no es creíble. La imagen falsa es que, grosso modo, los hombres tienen los mismos deseos, las mismas utilidades que tienen, grosso modo. Ningún economista piensa que los hombres son todos iguales, pero por construir la teoría era necesario imaginar un mundo de iguales, de personas que tenían la misma estructura psíquica, se puede decir. Hoy, con muchos pasajes intermedios, hoy los economistas trabajan sobre toda otra cosa. Se puede construir una teoría económica de diferencias, sin considerar que los comportamientos de los consumidores, por ejemplo, son iguales. Podemos construir una teoría económica. Esto ha fracasado. Pensamos, por ejemplo, a Amartya Sen, un premio Nobel bastante reciente. Pero todos los últimos 6 premios Nobel se ocupan de este problema. Amartya Sen salió como econométrico. Sus libros son casi invisibles. Sus primeros 2 libros son matemática, pero eran ancora inspirados de la idea que la teoría económica debía imaginar hombres idénticos o similares. Hoy, ¿qué es él? Es un filósofo moral, no es un economista. Él busca de entender cómo se puede hacer teoría de la diferencia de los hombres, cómo se puede
organizar una ciencia que trabaja considerando diferencias infinitas sobre los hombres, no algunas diferencias infinitas. ¿Esto qué ha producido? Ha producido un examen muy profundo de la racionalidad. Los economistas trabajan sobre la racionalidad. Dicen esto: hoy cada departamento de economía tiene un laboratorio de psicología. ¿Por qué trabajamos sobre esto? A Venecia se dice, todos los laboratorios, los departamentos de economía tienen un laboratorio de psicología, excepto Venecia. Puede ser también excepto aquí. Pero se puede decir que todos los grandes departamentos de economía, donde se busca una nueva teoría económica, trabajan sobre la racionalidad, cómo funciona la cabeza de los hombres. Los historiadores no. Si nosotros leemos la biografía de Zapata o la biografía de Wojtyła, pensamos a una racionalidad también personas complicadas como Wojtyła son lineares, las biografías son simplificadas, se puede decir. La coherencia es lo que buscamos en los hombres, pero no en nosotros, porque nosotros tenemos incertidumbres, incoherencias, cambios, no tenemos una identidad. Debemos trabajar también sobre esto. Y sobre esto tenemos otro retraso, el retraso en relación con la teoría literaria. Toda la literatura, dice un famoso teórico de la literatura italiana que se llama Giacomino de Benedetti, ha escrito un libro que se llama La muerte del personaje hombre. ¿En qué sentido? Que toda la gran literatura del siglo XX y de hoy es la discusión de la coherencia del personaje. Joyce, Pessoa, todos podemos imaginar, Svevo, Proust, Musil. El trabajo es sobre la búsqueda de entender una racionalidad que no es lineal, una identidad que no es coherente. Esto es el trabajo. Nosotros tenemos un retraso fuerte sobre esto. Mi gran maestro, que era un gran profesor de historia, Franco Venturi, decía, por ejemplo, Genovesi dice el abogado porque su padre era abogado. Ma esto es sin sentido, es una causalidad sin sentido. Yo hago el historiador, mi padre ha sido el ingeniero, es completamente sin sentido una linealidad de este tipo. Pero si vosotros tenéis atención sobre los personajes de nuestros libros, en nuestros libros hay coherencias improbables, simplificaciones excesivas. Tenemos un retraso también sobre la teoría literaria. Último paradojo de nuestros retrasos es sobre la matemática. Los historiadores han pasado muchísimo tiempo discutiendo del calitativo en contra del quantitativo, pensando que el cuantitativo es más científico, da una idea más precisa. Los matemáticos, von Neumann, por ejemplo, von Neumann dijo, la matemática del siglo XX, escribía en el siglo XX, la matemática del siglo XX es la matemática calitativa, no la matemática cantitativa, la matemática de las relaciones, de los conjuntos, de los grafos. La matemática de hoy estudia conjuntos, no estudia números, pero al mismo tiempo que los matemáticos trabajaban sobre relaciones, los historiadores discutían sobre la garantía científica que daban las cantidades. Después no, se puede decir que después al final del siglo XX, hubo una gran epidemia que existe también hoy sobre las redes, la network analysis, también por los historiadores, los antropólogos, los sociólogos. Pero nosotros perdimos, como se puede decir, 10, 15 años a discutir que el cantitativo era tenía más garantías que el calitativo. ¿Por qué todos esos retrasos? Porque efectivamente en los años 60 la historiografía
era la ciencia triunfante, era la ciencia, se puede decir, la ciencia de Brodel, era un momento glorioso de la historiografía. Esto ha implicado, mi impresión, que paulatinamente los historiadores se son sentados sobre sus glorias, como siempre ocurre, y sin trabajar, dejaron las otras ciencias trabajar mejor, y nosotros continuamos un poco cansados siempre con líneas que rápidamente muestran sus retrasos, sus errores efectivos científicos. Esto era el segundo párrafo. Nuestra gloria nos ha conducido a ser parcialmente responsable de una imaginación de las ciencias históricas a través de las otras ciencias. Con esto no quiero decir que el papel de los historiadores es aplicar las otras ciencias. Nosotros creamos ciencias sociales, debemos crear ciencias sociales, pero debemos también considerar nuestros retrasos y nosotros no aplicamos sociología. Una vez discutiendo con John Moore, el famoso etnohistórico, un gran historiador, le dije, ¿y los sociólogos? Él me ha dicho, con los sociólogos no somos ni amigos ni colegas. Esto es importante porque nosotros somos los sociólogos, y disculpe, los antropólogos, los historiadores, porque debemos, como todas las ciencias humanas, entender los hombres. No es que tenemos técnicas específicas de historiadores diferentes de los otros, pero no somos pasivos. Otra historieta sobre esto. Cuando dirigía con Ginsburg la colección Microhistoria, un joven muy inteligente nos presentó un manuscrito muy bueno, que después apareció. Ma Ginsburg dijo, no se puede soportar que a página 250 él diga, esto nosotros historiadores no lo podemos hacer, nos socorre, nos ayuda il sociólogo tal y tal. Él dice, no es admisible. Nosotros si necesitamos algo por entender, por cierto, es justo leer sociología, antropología, economía, matemática y literatura, pero nosotros debemos ponernos como los productores de una especie de... Si no caemos en los anacronismos de las otras ciencias. Nuestro esfuerzo es crear una sociología, una antropología histórica. Tenemos instrumentos diferentes, no se puede conocer todo, pero debemos darnos cuenta. Antes discutía con Michel este problema del anacronismo. Allora un pequeño resumen de lo que dicevamos. Discutiendo de revoluciones, hay un problema fundamental para mí, que las revoluciones pueden ser de muchas calidades, pero dos son importantes. Una es que hay revoluciones por el poder total, no son muchas. Otras son revoluciones que implican también una imagen jerárquica de la sociedad. Casi todas las revoluciones campesinas han sido revoluciones por los derechos de los campesinos, no por el poder, por el derecho de los campesinos. Hacemos una revolución porque nosotros somos diferentes. Tal vez podemos también aceptar nuestra, se puede decir, condición inferior social, pero tenemos derechos y hacemos la revolución por la revuelta, por recuperar nuestros derechos violados. Ahora, esto es muy importante porque ayer se ha discutido mucho de la caricatura de la historiografía marxista, pero es verdad que muchos estudios de historiografía marxista imaginaban que, por ejemplo, las revueltas campesinas Porchneff pensaba que en el siglo XVI y XVII eran revueltas totales de clase. Era revuelta de clase, pero
con la perspectiva de recuperar derechos en una sociedad jerárquica. Y discutiendo con Michel contaba una cosa que una maravilla del Imperio Español y del México: las pinturas de castas. Vosotros conocéis la pintura de castas, ¿no? La pintura de castas, ¿por qué son maravillosas? Porque muestran la utópica y al mismo tiempo obsesiva voluntad del Imperio Español de clasificar, la obsesión clasificatoria. ¿Y clasificar qué sirve? Sirve a definir los derechos de cada estatus social, étnico también, en una sociedad que se acepta como jerárquica, pero que debe ser justa. Justa a cada nivel. Cada nivel, el salta atrás, como el chino, tienen los derechos específicos y diferentes entre sí, porque la sociedad es jerárquica, pero debe ser justa. Y debemos saber cuáles son los derechos y los privilegios de cada nivel social. Y en su delirio clasificatorio, el Imperio Español ha sido esto, pinturas de castas. Debía inventar ¿cómo se puede decir? El overlapping étnico al infinito, porque se multiplicaban las complicaciones hasta 26. Después concluyeron que al 26º nivel, si se casaba un castellano, se volvía castellanos. Pero era una solución como en el póker, una escala real. Se debía firmar, etc. Sí. Bien, todo esto es por decir que efectivamente, si no entendemos esto, y no podemos pedir ni a la sociología, ni a la economía, ni a la matemática, puede ser a la antropología, no podemos, debemos entendernos nosotros, debemos entender cómo funciona una sociedad con todos los instrumentos que podemos activar. Y con esto damos sugerencias a las otras ciencias sociales, como ellas lo dan a nosotros. No es una aplicación, es una creación que nosotros debemos hacer. Tercero punto, la microhistoria al fin. Pero la microhistoria tiene muchos vínculos sobre estas reflexiones, porque eran estas cosas que discutíamos en los años 70 y 80. Discutíamos de retrasos de la historia, etc. Más una cosa muy importante, y que creo muy importante, que es esta, que la microhistoria ha se puede decir, un nacimiento contextual. Y el contexto era un contexto político. Nuestro problema fundamental era la delusión frente a la incapacidad de la izquierda europea de entender la realidad. Sobre las ideas hipersimplificadas, se puede decir. Puedo salir de un ejemplo paradójico de un gran hombre, que es Gramsci. Gramsci tenía una idea de pensamiento único, se puede decir. Decía, por hacer el socialismo es necesario antes hacer el capitalismo. En Italia el capitalismo no es perfecto porque tiene residuos feudales. Esto ha producido el hecho que el Partido Comunista Italiano gramsciano, ha sido muy filocapitalista, mucho más que los conservadores, porque decía, debemos crear el capitalismo antes, porque el capitalismo genera proletariado y después hacemos. Esto ha producido una política paradójica, se puede decir, por una imagen de un gran hombre, de Gramsci, que pensaba que todos los procesos verso el socialismo debían pasar por un capitalismo maduro y por un gran proletariado, con efectos desastrosos. Pero más que esto, era una idea de una rigididad social que la izquierda tenía. La idea, por ejemplo, que la clase obrera es de izquierda. Y no era. Hoy la clase obrera italiana vota Berlusconi tranquilamente. ¿Por qué? Efectivamente una lunga tradición positivista implicaba automatismos sociales, solidaridades automáticas. La clase operaria tiene una solidaridad, es de izquierda. Y siempre
a cada elección, en cada situación, para nosotros era evidente que los problemas eran estos, que la lectura de la sociedad era una lectura esquemática, sin sentido, porque no correspondía a la realidad, y que, de nuevo, la realidad era más compleja de lo que los historiadores. Hago un ejemplo historiográfico. Hubo una gran cantidad de historiadores de historia del movimiento obrero, por ejemplo, ¿no? O también de la clase obrera. Pero la historia de la clase obrera y del movimiento obrero era la historia de los que hacían huelga, no de los que no hacían huelga. Nosotros no sabemos nada de los judíos y muchas cosas sobre los obreristas. El problema historiográfico es evidentemente entender por qué en la misma ocasión, en la misma empresa, una parte de los obreros hacían huelga y los otros no. Este era el problema histórico, no el problema triunfante de los huelguistas. Era el problema de ver diferencias, complejidades, entender esto. Esto lo enseña mucho la antropología, porque, por ejemplo, Van Velsen, un grupo de antropólogos de Manchester, ha estudiado exactamente esto. Cómo se crea, se puede decir que la primera aplicación de la network analysis, de la teoría de los grafos, a las ciencias sociales ha sido el grupo de los alumnos de Blackman, que estudiando las huelgas en las mineras rhodesianas, se pusieron este problema. ¿Por qué en realidad hacen huelga? ¿Cómo es la estructura social, familiar, de pueblo de los mineros, que ha como efecto que una parte hace huelga y una parte no hace huelga? Y esto implicaba la reconstrucción de todas, a nivel micro, de todas las redes relacionales de los dos grupos, los huelguistas y los no huelguistas, para entender las diferencias. Hay una diferencia entre los mineros, no hay automatismo de clase, no hay solidaridad automática. ¿Cómo se crea una solidaridad? ¿Cómo se cambia una solidaridad? ¿Cómo se fragmenta una solidaridad? ¿Qué temporalidad tienes una solidaridad? Esto era un tema central para nosotros, un retraso fundamental de la izquierda. No ha mejorado después. Después la izquierda europea empezó a llorar esta su actividad fundamental, el llanto, más que una comprensión más real de la sociedad. Pero es verdad que en los años 70 y 80 éramos al culmen, se puede decir, de la incomprensión. Al culmen de la incomprensión. Y creo que uno de los estímulos, cerca a vosotros, que dijo antes, del nacimiento de la microhistoria, ha sido esto, ha sido la delusión de nosotros militantes de izquierda frente a una izquierda militante pero no comprendente, se puede decir. Ahora, eran los años 70 y 80 y eran años finales, se puede decir, del mundo bipolar. Por eso hoy, yo creo que en 1989 ha sido una fecha importante también por la historiografía. Ha cambiado el contexto de nuestras interrogaciones, he cambiado el mundo bipolar, pero efectivamente en los años 70 y 80 teníamos muchos problemas políticos que nos sugerían que la complejidad. Un amigo historiador, pasamos una parte de la mañana a hablar mal de él, haciendo la introducción a la traducción francesa del libro de Herencia Inmaterial, decía que mi pasión es este proverbio: ¿por qué hacer las cosas simples si se pueden hacer complicadas? Es un buen proverbio por los historiadores. Debemos complicar, porque las cosas simples son, estudiamos solo los socialistas, los gloriosos, los revolucionarios, ma debemos entender todo otro. Ayer, escuchando muchas de las relaciones sobre la revolución, me pedía, ¿y los otros?
Los revolucionarios muchas veces eran élites, pero los otros, ¿qué hacían? La población en general, ¿qué hacían al mismo tiempo? Yo hago un ejemplo muy paradójico y lejano. En el año 1600, el Papa quemó Giordano Bruno. Ahora, yo pienso que sería muy interesante estudiar el mismo día a Roma. ¿Qué hacían los otros? En el momento, es un buen problema de microhistoria. ¿Qué hacía la ciudad al momento que quemaban Giordano Bruno? Hay millones de documentos, porque hay actos notariales, hay cantidades de documentos. Pero lo interesante es exactamente por buscar cómo la gente vivía el quemar a alguien sobre el campo dei fiori. Yo creo que es interesante saber cómo reacciona el contexto. El contexto es muy importante porque nos dice los valores que existen, las tensiones, los intereses, las indiferencias. Nos hablan de hombres, porque el trabajo de los historiadores es comprender no tanto los acontecimientos, cuanto los hombres. Y los hombres son diferentes. Esto es el problema fundamental de la complejidad. Ahora, ¿qué es la microhistoria? Creo que ahora se puede dar una definición. Ante todo, la primera definición que he dado es esta, que la microhistoria, que aquí hubo un padre ilegítimo, González y González, que habló de microhistoria, pero hace la historia local, legítimo, pero nosotros la llamamos historia local, no es microhistoria, es historia local. La microhistoria hace otras cosas, como busqué hasta ahora de decir. Ante todo, el primer problema es no hacer historia local, en el sentido que el local no es interesante, interesa solo los locales, legítimos, pero interesa solo los locales. Un libro sobre un pueblo de México no me interesa un chino. Los chineses son indiferentes a este libro. A menos que estudiando un pueblo de México, el chino no encuentre preguntas que puede hacer a un pueblo chino. Ahora, esto es interesante porque es una pregunta general nacida en una situación local. Si no, si es historia local, se para allá, se para con un interés local, con un interés pequeño. La primera definición de microhistoria es esta. La segunda es que por entender la realidad, nosotros debemos buscar lo que no es evidente. Esto creo que por todos los historiadores es evidente. Lo estímulo que nosotros tenemos cuando trabajamos sobre documentos es que nos interesa cuando los documentos no son evidentes, cuando hay algo que hace como una stonatura, ¿cómo se dice stonatura? Hace ruido. Hace ruido. Desentona. Desentona. Ecco, cuando desentona con nuestra anacrónica lectura, hay algo que no comprendemos. Este es el documento fatal, interesante. Las cosas que comprendemos son menos interesantes, efectivamente, son es contexto, pero las preguntas nacen en el momento que nos dicen una especificidad de una sociedad, nos pone problemas este. Y por entender esta desentonadura es necesario trabajar de microscopio. ¿Por qué? Nos vemos. Se hace el ejemplo del film de Antonioni Blow Up. Blow Up muestra antes una siepe. Plano general. Sí. Después hace más grande y se ve algo a través de la siepe que antes no se veía. Se hace más grande y al final se ve una pistola. Esto nos explica exactamente que en los acontecimientos históricos, como las personas, todas las cosas que nos interesan, hay algo que no aparece a la superficie. Y el microscopio nos consente de ver lo que Musil decía. Cuántas cosas importantes ocurren cuando aparentemente no ocurre nada. Cuántas cosas hay de heredancia
en la cotidianidad, antes que en los grandes acontecimientos, que pura, tienen cosas que no aparecen. No es, por tanto, en la microhistoria estudiar cosas pequeñas, pueblo, personas, biografías. No. Por ejemplo, Pietro Redondi ha escrito una microhistoria sobre Galileo Galilei. Ginsburg ha escrito una microhistoria sobre Piero della Francesca. No es la pequeñez de la cosa que se escribe, no es el pueblo, es la utilización del microscopio por identificar cosas que no son evidentes. Desarrollo estos ejemplos. Pietro Redondi ha estudiado Galilei. La historia es muy curiosa, es una historia, no una microhistoria. Él era al Archivo Vaticano y abriendo una filza, una serie de documentos, encontró una carta que decía: esto Galileo Galilei es muy peligroso porque es atomista. Una carta entre cardenales. Y él dijo: ¿cómo? Siempre hemos pensado que Galileo Galilei era peligroso porque pensaba que la Tierra giraba en torno al Sol. No, era peligroso, decía esta carta. Allora tomé un shock, ha tomado un shock y se fue a tomar un café. Cuando volvió, el documento había desaparecido. Había desaparecido todos los documentos. Esta es una historia vaticana que no interesa tanto, porque después reapareció muchos años después en un libro de Shea. Ma Redondi empezó a decir: leímos toda la historia de Galileo saliendo de este documento. Y escribió un libro bellísimo que ha sido traducido en español, francés, inglés, alemán, etc. sobre este documento. ¿Por qué? Porque nos explicaba una cosa fundamental, que los atomistas no pueden explicar la Eucaristía. Y al final del siglo XVI, al principio del siglo XVII, la Iglesia había elegido una política específica. Aristóteles sí, Platón no. Platón era ¿por qué Aristóteles sí? Porque todo sale de la misma sustancia. Y si todo sale de la misma sustancia, el sangre puede nacer del vino o la carne del pan, porque es originaria la misma sustancia. Si la teoría atomista era peligrosa y hubo un gran conflicto contra Parménides, contra Platón, y al final uno de los grandes retrasos de la ciencia católica ha sido esta adhesión total al aristotelismo. El libro de Redondi hace una general reconstrucción de toda esta polémica por la prevalencia del aristotelismo en la Iglesia Católica. Es un libro muy, muy sugerente, porque sugiere de comprender una cultura, de comprender la totalidad de una cultura, de la cultura de la Iglesia Católica en el siglo XVII. Creo que es un buen ejemplo de microhistoria, porque con el microscopio, saliendo de un solo documento fundamental, él ha creado verdaderamente una comprensión de problemas generales. Menos fácil explicar el libro de Ginsburg sobre Piero della Francesca, que es un esfuerzo de interpretar con el microscopio quién representaba la flagelación. El cuadro que él examina es la flagelación de Cristo. Hay Cristo flagelado al fondo y en primer plano hay tres figuras. ¿Quién era? ¿Por qué estaban en primer plano? Ginsburg a través de esto, no quiero pararme mucho sobre esto, reconstruyendo quién eran, ha demostrado que el cuadro era inspirado al esfuerzo de la Iglesia, con el Concilio de Constanza y el Concilio de Ferrara, de reunificar Iglesia ortodossa e Iglesia occidental. Y porque uno de los personajes era Bessarion, Ginsburg ha hecho la colección de todas las representaciones que existen del cardenal Bessarion, enviado en Italia por tratar esta reunificación, etc. Son ejemplos, por decir que no es la pequeñez del tema, ma es
la atención obsesiva, se puede decir, sobre particulares que crean la microhistoria. Io desafortunadamente ho studiato un pueblo, e esto ha sido un malo ejemplo, e también Ginsberg ha estudiato un molinero, io ho studiato un exorcista, pero esto ha creado, puede ser, confusión, en el sentido que eran personajes menores de pueblitos. Pero, ¿cuáles eran los temas? Mi pregunta era una pregunta general. ¿Por qué, saliendo de un personaje completamente estúpido, un exorcista estúpido, se puede decir, los campesinos lo siguen? Era un libro profético porque es lo que nosotros pedimos hoy. ¿Por qué los italianos siguen Berlusconi? Esto es, yo ero solo un profeta, no sabía que era así. Pero el tema es un tema general. ¿Cómo funciona una sociedad campesina que al final acepta de ser movilizada, se puede decir, sobre un exorcismo pobre, miserable, intelectualmente y prácticamente? Y esto era mi tema, no era el pueblo, era una demanda general. ¿Por qué nosotros preferimos la simplificación a la complicación, por ejemplo, o otras cosas así? ¿Cómo funcionan? ¿Qué eran los exorcismos? Porque, por ejemplo, yo no sabía antes de estudiar esto que los exorcismos se hacen después. La gente que quería ser exorcizada, no porque tenía peligro de hacer algo de malo, hacía algo de malo, y después se hacía exorcizar diciendo, elimina el mal de mí. Uno decía, quiero ser exorcizado, maté a mi mujer, dice uno, quiero ser exorcizado por abolir el mal que me hice matar a mi mujer. Otro había perdido una pierna, en el sitio de una ciudad de Polonia. Y va y dice, la pierna, el exorcismo no recrea la pierna, pero había algo de mal en mí, por lo que yo he perdido una pierna, quiero ser exorcizado de la cosa. Y otras cosas así. Tenía anche una pequeña polémica contra Margaret Thatcher, mi libro, ahora que cuento este particular. Porque Margaret Thatcher, en su campaña electoral, digamos en los años 80, tenía como Biblia que utilizaba en los comicios un libro de un historiador que se llamaba Macfarlane, que sostenía que Inglaterra había inventado el capitalismo porque ya en el siglo XIV, todos los actos de compra-venta de tierra tenían precio. Esto era el capitalismo nativo. Allora yo busqué todos los actos de compra-venta de tierra en mi pueblo, siglo XVII, y tenían todos precios, pero los precios eran sin sentido aparente. Tenían un abanico de 1 a 50 por la misma tierra. Se podía pagar 1 o 50 la misma tierra. ¿Por qué? Me pregunté yo. Esto no es el capitalismo, no es el mercado cómo funciona. ¿Cuáles eran las razones? Allora hice la reconstrucción total de todas las relaciones de todos los compradores y los vendedores. Y conseguí de construir 3 niveles de precio. Precio muy alto entre parientes, mediano entre vecinos, bajo entre extraños. Había lógicas, se puede decir, en esta oscilación compleja de los precios. No era capitalismo, pero había una lógica, y la lógica era que las relaciones determinaban los precios. Esto me ha costado mucho el microscopio, porque he debido examinar casi 20.000 actos notariales, pero al final el microscopio me ha dado una regla que vale en todo el mundo. Preguntarnos cuáles son las relaciones entre compradores y vendedores, que pueden ser diferentes. Puede ser que en otros lugares el precio entre parientes es el más bajo, no el más alto. Pero no es que me interesa esto.
Me interesa la pregunta general, no la contestación local. Ahora, se puede continuar, pero creo que sea muy importante considerar esta definición, no el pequeño. La microhistoria no se ocupa de cosas pequeñas, se ocupa de cosas grandes, de preguntas generales a través del microscopio, buscando la complejidad, buscando de explicar la complejidad. Ahora yo me pararía per poco, antes de hacer un pequeño trocito ancora sobre mi amigo y enemigo Peter Burke, porque viajando por... es un hombre que yo quiero, mi amigo, pero escribe libros desastrosos. Él no entiende nada de esto. Y me le envía todos. Y al final yo he decidido que debía escribir contra él. Este es un artículo contra él, pero le envío antes de publicarlo, porque somos amigos. Pero creo que es importante hablar contra Peter Burke, porque es una terrible enfermedad de la historiografía latinoamericana. Después de haber escrito de microhistoria, he escrito un pequeño libro que se llama Historia Cultural. Un desastre cultural. Y yo creo que al final debemos reaccionar en contra seguir modas, como hace Peter, que es un hombre simpático e inteligente, pero hace calderones, se puede decir, sin alusión a nuestro presidente. Si tenéis cuestiones, yo en tanto descanso un poco. Muchas gracias. Es que nosotros trabajamos sobre la complejidad. La regla obligatoria, triste, es que trabajamos por años sobre trocitos del mundo. No en el sentido microhistórico, pero siempre trabajamos sobre el local, 4 años de archivo por llegar a una conclusión. Complejidad y lentitud, esta es la característica de nuestra profesión. Hoy los mass media nos proponen el contrario, velocidad y simplicidad. Creo que esta es una modificación epocal por la historia. Nosotros nos encontramos en un sentido histórico general que ha cambiado completamente las reglas del juego. Un ejemplo. La tele nos dice continuamente cosas del tipo Hitler es como Stalin. Son malos los dos, totalitarios, otras cosas así. La profesión del historiador es de decir, Hitler es diferente de Stalin. Son malos, son totalitarios, lo que quieras, pero nuestra profesión es la diferencia entre Hitler y Stalin. Los más media nos proponen la simplificación y los logros. Hitler es como Stalin. Si hablamos por la calle con alguien, todos, grosso modo, el sentido común historiográfico es que esta simplificación es útil. Hitler es como Stalin, totalitarios. Esto produce efectivamente confusiones, yo creo, porque es la nueva perspectiva que nos sugieren los más media. Nosotros tenemos un nuevo enemigo. El enemigo es simplicidad y velocidad. Debemos recuperar la complejidad. Esto yo creo que sea el primer problema. El segundo problema es otro, que los historiadores pero tienen muchas culpas. Somos culpables de muchos retrasos. Hago 4 ejemplos de retrasos. Uno dedicado a vosotros antropólogos y los otros a otras ciencias. Lo que en realidad ha sido una moda de los años 80-90 y que ahora tiene características bastante diferentes de cuando nació, del momento en el cual nació. Pero pienso de organizar mi charla sobre 3 temas diferentes. El primer tema se puede titular
hacer el historiador hoy, porque creo que hacer el historiador hoy es muy diferente que hacer el historiador cuando empecé yo y cuando empezó microhistoria también. Hoy la historia no es más al centro de las ciencias sociales, no es más al centro de la atención. Paulatinamente, especialmente en Europa más que en América Latina, la historia es bastante marginada y tiene una competencia muy fuerte de los mass media, de otros mass media. El libro no es, como era antes, por definición, el instrumento fundamental de la información, de la formación de la opinión pública sobre los hechos históricos. El segundo tema era en qué sentido nosotros historiadores somos también culpables de nuestra imaginación, nuestros retrasos, se puede decir. El tercer tema, finalmente, es microhistoria. Allora, empezamos dal primo perché io credo che sia muy importante. El trabajo, yo puedo salir de una definición de la actividad de historiador. Mi definición de la historia, del por qué hago historia, es que la historia es una ciencia, busca la verdad, pero es la ciencia de las preguntas generales y de las contestaciones locales, particulares. En el sentido que nosotros estudiamos cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier biografía, etc., pero la valididad de nuestro trabajo es si hacemos preguntas generales. Siempre se habla de tipo de niño, algunas correcciones hago a la presentación. No soy más profesor de la Universidad de Venecia porque soy en jubilación. En este sentido dependo de los servicios sociales, se puede decir, apartengo al Instituto de Previdencia. Appartengo también a la Universidad Pablo de Olavide. Un pequeño comentario sobre esto. Dirigo el doctorado a la Universidad de Sevilla y debo hacer una pequeña publicidad porque yo pienso que muchos estudiantes mexicanos desean trabajar al Archivo de las Indias y creo que sería interesante buscar de enviar mexicanos a nuestro doctorado. Se apre en internet UPO, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, y se encuentran todas las informaciones sobre esto. Después, las otras cosas son trágicamente verdaderas. He escrito estas cosas, he dirigido estas cosas, etc. Puede ser que Joaquín ha un poco exagerado, sea el papel de la microhistoria que el papel mío como historiador. Pero, ¿por qué hablo de microhistoria? Porque los alumnos han elegido esto sobre 4 temas que yo había propuesto y que cuatro temas que eran más es horrible. ¿Escucháis? Sí, ¿no? ¿Entendéis? Sí, 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 sí. Mucho trabajo pero yo creo que sí, de la microhistoria se habló mucho y que puede ser útil explicar que valen en el lugar, que nacen en el lugar que estudiamos, o en la situación, el acontecimiento que estudiamos, pero que podemos proponer a otras situaciones con contestaciones diferentes, infinitas y diferentes. Do un ejemplo irónico, se puede decir. Freud ha estudiado casos. Del caso se ha traído una relevancia general. Todos tienen el complejo de Edipo. Pero esta observación general es una pregunta general. Cada uno tiene su complejo de Edipo. No decimos nada del complejo de Edipo local. ¿Cómo se puede decir? Hemos encontrado una pregunta, una relevancia general. La definición de historia para mí es esta. Es inútil estudiar Veracruz,
excepto por los veracruzanos, sino interesa también los chinos, no porque en China hay una semejanza con Veracruz, sino porque en Veracruz nosotros formulamos preguntas. Antes ayer discutimos mucho de una pregunta general: ¿qué es una revolución? Puede ser que nuestras conclusiones son ancora muy lejanas de una conclusión verdadera, pero buscábamos una pregunta general sobre qué son las revoluciones, siempre parándonos en situaciones específicas locales. Yo creo que esta es una buena definición para entender nuestro trabajo. La relevancia en historia debe ser que nuestro trabajo local debe sugerir preguntas que valen en otras situaciones sin violar, se puede decir, la localidad, la especificidad del acontecimiento, del lugar que estudiamos, de la situación que estudiamos. Saliendo de esta definición, es evidente que nuestro trabajo tiene dos reglas: una regla obligatoria y una regla importante. La regla importante, empezamos ahora de la antropología. Los antropólogos hubieron una crisis fatal cuando leyeron el diario de Malinowski después de su muerte, porque se dieron cuenta de una cosa impresionante, que Malinowski decía: yo no creo a lo que he escrito, no creo a las reglas que encontré, creo que mi manipulación de los informadores de Trobriand sean demasiado violentas. Tenía una fortísima autocrítica de su autoridad, era una autocrítica de la, ¿cómo se puede decir?, de la retórica comunicativa que los antropólogos utilizan. Otro ejemplo: Clifford Geertz se fue en Bali. 10 años después se fue Frederick Barth. Y Frederick Barth escribió un libro maravilloso que se llama Balinese Words, diciendo: pasaron 10 años, pero yo todas las reglas de los comportamientos de los balinenses, yo no las encontré. No sé, puede ser que en 10 años todo ha cambiado, pero las reglas de Geertz son normas demasiado rígidas. Nosotros debemos utilizar, dice Frederick Barth, modelos generativos, no prescriptivos, no fotográficos, se puede decir. Ahora, este tipo se puede decir, de política y de autocrítica de los antropólogos ha producido una grave crisis de autoridad. Los antropólogos justamente empezaron a discutir sobre su papel autoritario, discutiendo de esto. James Clifford ha escrito un famoso artículo sobre la revista Representations, que ha intitulado Crítica del autoritarismo de los etnólogos y de los antropólogos. Ahora, nosotros